Bien, entonces, ¿qué nos quedaba acá? Nos quedaba, que lo estábamos viendo con el PowerPoint, bueno, no importa. Nos quedaba clima, viento, condiciones meteorológicas y energía, todo eso como para terminar, y un poquito de temperatura también. Así que nos queda poquito con biología. Bueno, clima, viento y condiciones meteorológicas. Es la partecita de factores abióticos que queda. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque es uno de los factores abióticos que inciden en los biomas, o sea, y en todos los tipos y clases de organismos que hay en el planeta Tierra. O sea, todos estamos adaptados a las condiciones meteorológicas y temperatura y precipitaciones que hay en el planeta. Por eso vos tenés hay camellos que pueden vivir, qué sé yo, 3 días sin agua, sin tomar agua, o plantas acuáticas, plantas que las semillas se arrastran, se expanden por el viento. O sea, cada organismo está adaptado a estas condiciones meteorológicas, que puede ser la selva, el desierto, qué sé yo, la tundra y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué hace a que haya distintos climas en el ecosistema? Bueno, primariamente es cómo está el planeta Tierra, cómo el eje del planeta, viste que el planeta tiene su eje, que sería, si yo lo trazo, sería por acá, pero ese eje está inclinado. Entonces se ve, bueno, acá más o menos se ve con respecto al Sol. Está inclinado el eje, ¿no? Entonces también eso es muy importante porque incide en lo que son los distintos climas y no a lo largo, digamos, o sea, a lo largo del año, cómo va cambiando. Por eso no tenemos distintas estaciones. En el Ecuador, por ejemplo, que siempre es la temperatura no, es siempre constante, no varía. ¿Por qué? Porque siempre los rayos de luz, este esquema hay que, digamos, como verlo así. Es como la energía solar que incide, ¿sí?, sobre la superficie, y acá también es como la misma cantidad de energía, es como para que pensemos, ¿no? Esta es la misma cantidad de energía que incide acá. Pero vos fíjate, en el Ecuador incide en una menor superficie que en los polos. Ves que acá incide en una mayor superficie. ¿Por qué? Porque va inclinado en el plano. Acá se ve, acá se ve un poquito mejor. Acá ves que la misma energía incide perpendicularmente hacia el plano de la Tierra, pero acá está, a ver si lo puedo dibujar, en un plano inclinado, acá. Entonces, acá va la energía y justo agarra en un plano inclinado. Entonces, la energía se desparrama en una mayor superficie. En cambio, acá justo es perpendicular. Entonces, esa misma energía queda en una menor superficie. Por eso, en el Ecuador hay temperaturas tropicales y generalmente constantes. En cambio, en los hemisferios, ¿no?, que sería toda esta parte, y en los polos, más que nada, hay una mayor, esa misma energía que incide en ese pedacito, bueno, incide en una mayor superficie, ¿no? Eso por un lado, por eso no tenemos todo el tiempo climas templados, sí, climas tropicales. Es un clima templado, generalmente en los hemisferios. Eso por un lado. Dice, en las cercanías del Ecuador, los rayos del Sol son casi perpendiculares a la superficie terrestre. Y este sector recibe más energía por unidad de superficie. Y recibe más energía que al norte o al sur. Las polares son el mínimo. Aparte, la Tierra está inclinada sobre su eje, no es que está justamente bien, el eje bien vertical. Entonces, ¿cómo? Bueno, obviamente sabemos que va rotando cada 24 horas, hace un giro alrededor del Sol de 365 días. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Acá. Bueno, acá hay que pensar
No, está justamente acá estamos nosotros. No, está bien, está hecho para Latinoamérica, diciembre, acá dice. No, porque a veces están los dibujos para siempre el hemisferio norte, pero acá ves que en diciembre, ¿qué? El sol, ves que incide con una mayor intensidad lo que es en el hemisferio sur, ¿ves? Aunque va girando, esto siempre, digamos, el eje está inclinado en el hemisferio sur, por eso es verano acá. En cambio acá, ¿qué va a ser verano? En junio, julio, porque incide en mayor superficie, mayor intensidad en esta zona. Y acá, bueno, obviamente que es otoño, y esto sería primavera, ¿sí? Porque son los cambios, ¿no? de estaciones. Entonces, de verano a invierno, invierno a primavera. Entonces, por eso hay 2 estaciones más. Pero ves cómo también influye el eje de la Tierra en las distintas temperaturas de las distintas estaciones. ¿No? También es un porqué de los climas. Bueno, importante si a vos te preguntan las variaciones de la temperatura en la superficie terrestre, ¿sí? Y la rotación de la Tierra, establecen que haya distintos esquemas de circulación de aire y precipitaciones. O sea, el porqué de que hay distintos climas sería, ¿sí? Es lo que establecen que tengamos en el ecosistema distintos esquemas de circulación del aire y que tengamos distintas precipitaciones, que eso es lo que hace que tengamos distintos biomas. Entonces, eso por un lado, importante, ¿no? Entonces hay toda una explicación, ¿sí? Para entender qué es lo que pasa, por qué hay desiertos, por ejemplo, en Mendoza, que hay mucho más desiertos, o en otros lugares hay más precipitaciones, o por ejemplo en los polos que también no llueve, pero es bueno, mucho más frío, que ya lo explicamos, son por las corrientes de aire y por el aire que va ascendiendo y descendiendo. Entonces, mira, vamos viéndolo todo el texto para que sea mucho más fácil. El aire frío, ¿sí? El aire cuando está frío es más denso que el aire caliente. O sea, significa que, ¿qué pasa? Baja, o sea, es más pesado. Y el aire caliente sube. ¿Viste que en las casas cuando son de doble piso, si vos te vas arriba o tenés un altillo, arriba siempre hace más calor? Bueno, eso o en la misma casa, vos te subís una escalera al techo y vas a ver que está más caliente. Por eso los gatos siempre suben arriba de los combinados, de los muebles, pues está más calentito. Porque el aire caliente es menos denso y el frío baja, ¿no? Entonces, el aire caliente se eleva y el aire frío desciende. Entonces, ¿eso dónde pasa? Bueno, pasa en el Ecuador, ¿no es cierto? Que está siempre el clima tropical, caliente, ¿sí? Entonces, el aire va ascendiendo, ese aire caliente va ascendiendo. Y cuando ese aire caliente va ascendiendo, se va a encontrar con menor presión. ¿Te acordás los esquemas de las alturas de las capas atmosféricas, que arriba había menor presión? Bueno, se encuentra con menor presión. Entonces, cuando hay menos presión, el gas se expande, ¿sí? O sea, ¿por qué es eso? Lo vamos a ver ¿cómo es que se llama? En química, en el estado gaseoso. La presión es inversamente proporcional al volumen. O sea, cuando un gas, qué sé yo, disminuye la presión, va a tender a aumentar el volumen, va al revés, ¿sí? O cuando aumentas el volumen, disminuye la presión, o sea, es inversamente proporcional la presión y el volumen. Entonces, el gas se va a expander, todos los gases que están en esa temperatura, ¿no? Y la consecuencia de que un gas se expanda
es bajar su temperatura para contrarrestar esa baja, ¿sí? esa expansión. Se va a enfriar. Por eso en la troposfera va descendiendo la humedad. Va descendiendo, sí, la humedad y va descendiendo la temperatura. A medida que te vas más lejos, casi a la estratosfera. Se va disminuyendo la temperatura. Entonces, el aire más frío, ¿sí? El aire frío que está justamente arriba, que se enfrió, retiene menos humedad, ¿sí? Por ende, no va a tener, el aire caliente es el que retiene más humedad, que está más húmedo. Entonces el frío va a retener menos humedad, entonces, ¿qué pasa? El vapor se condensa, ¿sí? Porque se encuentra con este frío. Entonces vos todo lo que tenés de humedad se condensa y cae, en forma de lluvia o de nieve, dependiendo la temperatura. Entonces eso es importante para verlo y analizarlo en lo que pasa en el Ecuador. Entonces el aire es más cálido a lo largo del Ecuador y bueno, vimos por qué es más calentada por la acción del sol, ¿no? Este aire se eleva creando un área de baja presión. Bueno, esa presión es la que vimos acá, menor presión, es la explicación, ¿no? De menor presión, bueno, esa se llama zona de calmas, se le dice acá, en la parte meteorológica. Esa zona de calmas lo que va a hacer es atraer aire desde el norte y desde el sur del Ecuador. Entonces ahí ya vamos viendo, ¿ves? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Calmas ecuatoriales. Entonces ves que atrae aire, por eso vemos las flechitas del norte y del sur. Ahí ya tenemos explicación de 2 flechitas. Bien, vuelvo. A medida que el aire ecuatorial asciende, se enfría. Ya lo vimos en la explicación anterior. Pierde la mayor parte de su humedad que va, ¿por qué? Porque se encuentra con ese aire frío, entonces va a tratar de condensarse ese vapor. ¿Sí? Al estar calentito, se enfría, se va a querer condensar. Entonces va a caer, esa precipitación va a caer a latitudes, ¿sí? Perdón, no la precipitación cae en el Ecuador. El aire va a caer a latitudes de 30 grados norte y sur, que se trata de aire seco. Entonces va a caer en estas zonas, ¿sí? Es como que vuelve el aire seco, es como, acá atrae primero aire, sube por la acción del frío, o sea, por lo que es más denso el aire caliente, ahí precipita el vapor de agua cuando el aire se enfría y ese aire seco va a caer a latitudes 30 grados norte y 30 grados sur, que ese aire seco y es el que condiciona la existencia de la mayoría de los grandes desiertos del mundo. ¿Esto por qué te lo dan, digamos? Porque vivimos en un desierto, en Mendoza, ¿no es cierto? Entonces te van a seguramente preguntar en algún texto del ecosistema, te van a poner un ecosistema mendocino por ahí, y te van a preguntar por qué es un desierto Mendoza. Entonces, ¿qué tenés que explicar? Tenés que explicar esto, ¿sí? Este texto tal cual, ¿sí? No te lo estudies de memoria, entendelo. Lo tenés que explicar con tus palabras. Pero toda esa es la explicación, ¿sí? Y siempre lo toman, siempre. Pero no hay una vez que yo les pregunte a los chicos, ¿les tomaron lo de caso? Y siempre se los toman. Así que bueno, a estudiarse esto, que es para explicar por qué hay desiertos en el mundo. Bueno, uno es en el que vivimos, ¿no? Bueno, y sigue, porque el aire se calienta y al calentar, viste que viene caliente. Otra cosa es el viento sonda, mira, justamente que estamos hoy en viento sonda. Otra cosa es el viento sonda, ¿sí? El viento sonda viene de corrientes de aire muy húmedos desde el Pacífico y como está la cordillera de los Andes, choca con ese aire caliente que tiene vapor de agua. Y al chocar con la cordillera de los Andes, la humedad precipita o en forma de nieve, generalmente en invierno, o ahora seguramente está cayendo en forma de nieve.
y ahí desciende seco, totalmente, es muy parecido a esto, desciende seco por la cordillera, ¿sí? Hasta llegar a Mendoza, San Juan, bueno, toda la región de Cuyo, seco terrible, ¿sí? No hace falta que te lo explique lo seco que es, porque lo estamos viviendo, ¿no? Pero esto es muy parecido, pero a nivel ya más de biosfera, ¿sí? Es muy parecido, ¿no? El sonda es más como más de zonal, más de zona. Bien, entonces ese aire caliente que tenemos en los desiertos absorbe humedad. O sea que los aires calientes les gustan absorber humedad y obviamente porque el vapor de agua está con temperatura cálida, ¿no? Al absorber humedad y ser aire caliente, otra vez se eleva. Pero ahí se va a desplazar a latitudes 60 grados. O sea, va a irse más para arriba o más para abajo. O sea que va a caer acá. Es lo que estamos viendo con estas flechitas. Va a caer acá. Que también hace lo mismo. Es un frente polar. Y otra vez pasa lo mismo. Es un área de baja presión. Entonces lo que va a pasar ahí es que las precipitaciones van a caer a 30 grados, por eso también nosotros tenemos precipitaciones, porque vivimos en latitudes 30 grados, y en zonas donde no es mucho desierto, por ahí en zonas como más en Argentina, por ejemplo, más en el este, pero ya directamente en las zonas polares ya no hay precipitaciones, ¿sí? Porque directamente el movimiento de la rotación de la Tierra desvía esos vientos directamente por estas transferencias de aire, dice, desde el Ecuador a los polos, y son los patrones de distribución de ecosistemas. Y hay cinturones también de aire, de corrientes de aire, que recorren toda la superficie de la Tierra, y ahí ya tenés distintos patrones de, qué sé yo, de vientos, de precipitaciones, ¿no? A ver si va con correspondiente. Dice, en el esquema anterior, las flechas de color azul oscuro indican la dirección del movimiento del aire dentro de cada cinturón. Sí, me imagino que son estos, dentro de cada cinturón. Las flechas verdes señalan regiones de aire ascendente que se caracterizan por precipitaciones elevadas, que es lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Ahí están las precipitaciones. Acá también pasa. Y las flechas marrones, que son estas, indican las regiones de aire descendente, ¿sí? Aire descendente, caracterizadas por escasa lluvia, que ahí tenés los grandes, la alimentación de los grandes desiertos. Bueno, que ahí está, claro, los desiertos del planeta, ¿no? Y los vientos predominantes de la superficie de la Tierra, indicados por flechas negras, bueno, ahí las buscamos porque no sale, muestran la desviación que la rotación de la Tierra introduce en las trayectorias de las corrientes de aire dentro de los cinturones individuales. Están dentro de los cinturones. Bueno, por eso no las marcaron. Estos esquemas planetarios son modificados localmente, claro, por diversos factores, porque si no nosotros teníamos que estar acá, uno dice, ay, pero todo en la latitud 30 grados tendría que ser un desierto. No, hay diferencias modificadas, o sea, no todo es desierto en latitud 30 grados. Mismo nosotros sabemos que, por ejemplo, la Argentina tiene distintos biomas. O sea, hay distintos factores que modifican localmente los climas, pero a nivel biosfera se rige por todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que explicar. Bien, ¿preguntas hasta acá? Esto es lo que siempre me preguntan y me dicen, profe, vuelvo a explicar porque no me acuerdo, me dicen después. Bueno, ahora van a quedar los videos, lo bueno. Que antes no había videíto y Voy bueno, bastante tenía que... bien, ¿Cómo? por suerte. Que voy bastante bien, no tengo ninguna duda. Ahí te olvidás, porque pasa, que uno no después lo agarra y dice, ay, ¿cómo era esto? Bueno, está el video. Igual me puedes volver a preguntar.
Por eso estoy acostumbrada a que este tema lo vuelvo a explicar 3 o 4 veces más, porque siempre me preguntan, profe, no me acuerdo lo de los vientos. Así que tranqui, si te pasa me preguntas y volvés a ver el video las veces que quieras. Así que bueno. Pero es prácticamente explicarlo de esa manera, no es otra cosa extraña. Voy a borrar eso que me quedó acá. Ahí está. Bueno, la energía solar y la influencia en la atmósfera. Bueno, la vida en la Tierra, como dice ahí, depende del Sol, obviamente, porque nosotros de ahí sacamos la energía, gracias a los productores que la convierten de energía solar en energía química, ¿no? Estamos viendo que también es responsable el viento, con las condiciones meteorológicas, etcétera, ¿no? Entonces, la energía del Sol llega a la parte superior de la atmósfera terrestre, más o menos un promedio de 1,94 calorías por centímetro cuadrado por minuto, es mucho. Es como una constante solar que se denomina, ¿no? Como una constante solar. Sería, si vos sacás la cuenta, te queda en 1,3 por 10 a 14, sería 1, 3, 0, 0, 0, bueno, todos los ceros hasta llegar a 14, calorías por año. Y eso es lo que llegaría en la energía a la atmósfera, no al suelo, sino que a la atmósfera, ¿no? Por eso te dice, a causa de la atmósfera, una pequeña parte de esa fracción alcanza la superficie terrestre. ¿Sí? O sea que no es que va a entrar todo lo del Sol, gracias a Dios, porque si no nos calcinaríamos, ¿sí? Porque gracias a la atmósfera solamente llega una parte, y una parte, como vimos, de la ozonósfera, de la capa de ozono, que retenía la mayor parte de la radiación ultravioleta, que esa es muy nociva para las moléculas orgánicas de las cuales estamos compuestos, ¿sí? Bueno, de la energía solar entrante, más o menos el 30% es reflejado hacia el espacio por las nubes. O sea, vos tenés el 100% de energía que viene del Sol hacia la Tierra, el 30% es reflejado al espacio, por la atmósfera. O sea que ya te queda un 7, 8, claro, un 70%. Otro 20% de todo ese 100% es absorbido por la atmósfera, que ya la está convirtiendo en calor, queda en forma de calor, absorbido por la atmósfera. Que te acuerdas que te quedaba la termósfera, por eso la termósfera es muy caliente, porque hay una parte que se absorbe. De el 17%, bueno, el 17% de ese 20%, que es una pequeña fracción, es capturado por capas inferiores, o sea, por el vapor de agua. O sea que es capturado, digamos, por las nubes. Es una partecita, el 17% del 20%. Por eso dice que esa absorción calienta ligeramente la atmósfera, ¿no? Queda también muy retenida también en el ozono, en la ozonósfera, porque queda una parte de la radiación ultravioleta también ahí. Bueno, ahí está explicadito lo de las moléculas orgánicas. ¿Y qué pasa con el 50% restante? Porque teníamos de 100, el 30 y el 20 no ingresaban a la superficie. O sea, el 30 es reflejado, se va hacia el espacio, vuelve al espacio, y el 20 queda retenido en la atmósfera. O sea, el 50% que queda alcanza la superficie terrestre. Entonces ves que tenés acá el 100%, ¿sí? Y acá tenés un 30%, bueno, está más o menos diferente los porcentajes porque, bueno, cada libro lo toma distinto, pero más o menos, ve que dice 34, 66. El 34 es reflejado, que más o menos sería, acá lo pusimos como el 30, ves que, bueno, más o menos 30 o 34, y el 20 es absorbido por la atmósfera, ¿ves? ¿Dónde está ese? Bueno, ese no, es la otra parte. Bueno, un 20% que no sé dónde me imagino que es es absorbido por la atmósfera. Vos estudialo con estos porcentajes, porque estos son los que están en la guía de la facultad. Este es un dibujito que sale en un libro, que es como para entender.
El 50% entonces alcanza la superficie terrestre. Una pequeña proporción de esta es reflejada por las superficies claras, o sea, sería por lo que es todo el océano, porque bueno, el 70% es océano, entonces se refleja, pero es muy poquito, ¿sí? La mayoría es absorbida. Entonces esa energía, ¿sí? La absorben, que absorben los océanos y la reflejan, calienta la superficie del agua, ¿no? Evaporando las moléculas de agua y, bueno, impulsando lo que ya vimos del ciclo del agua, ¿no? Entonces ahí tenés un 50% que llega a la atmósfera. Entonces no todo el 100% de lo que viene del Sol llega directamente, ¿sí? A la superficie. Acá se usa, acá sale, dice fotosíntesis, 0,023% de toda la energía solar, muy poquito, se usa para la fotosíntesis de las plantas. Bueno, el dióxido de carbono que liberan las plantas y también se libera ahora está aumentando porque todo lo que exige el consumo del ser humano como fábricas, qué sé yo, energías lumínicas, etcétera, hacen que aumente el dióxido de carbono en la atmósfera, en nuestra troposfera, ¿no? Entonces, ese dióxido de carbono no sale no atraviesa la atmósfera, entonces se va quedando acá, se va quedando en la troposfera. Entonces, el dióxido de carbono lo que hace es aumentar la absorción de calor, ¿sí? Todo ese calor no se refleja, ¿sí? No sale, sino que va quedando. Y ahí es lo que produce el efecto invernadero. Entonces ese calor queda retenido y calienta la superficie terrestre. Tiene que haber un 0,03% de dióxido de carbono, porque si no, sin el dióxido de carbono el planeta sería muy frío. O sea, algo lo tiene que absorber. Pero si aumenta ese porcentaje de dióxido de carbono, puede haber un riesgo del calentamiento global, de lo que produce el efecto invernadero, ¿no? Bueno, y esa radiación se utiliza como recurso, obviamente, ¿no? Porque primero es un recurso natural, porque es la fuente de energía de las plantas, del fitoplancton, que son las algas unicelulares, para producir oxígeno, y también las plantas, por ejemplo, para elaborar alimento para los consumidores primarios y para toda la cadena que le sigue, el consumidor secundario, terciario, todo eso, ¿no? Entonces, es importante para la fotosíntesis. Ahí en la fotosíntesis, las plantas directamente convierten la energía solar en energía química. Entonces, bueno, y las plantas no absorben una longitud. Viste que la luz se emite, los fotones van en una onda, se transmiten, ¿no? A ver si vamos a hacer en ondas, desde el sol, va llegando en ondas, y bueno, todo lo que es la luz, hay una longitud de la onda, ¿sí? Esta sería como la longitud de la onda, ¿no? Bueno, las plantas absorben dentro de la luz visible, que más o menos va va más o menos de 300 nanómetros a 800 nanómetros, que es la luz que nosotros podemos ver, absorbe la luz en alrededor de 400 a 700 nanómetros, ¿sí? En realidad, 700 nanómetros absorbe la clorofila. Esta sería la luz visible. Esa es la que podemos ver. Menos de acá, ahí tenés los rayos X, la radiación ultravioleta, todo lo que hace daño, que no la podemos ver. Y acá tenés, por ejemplo, las ondas de radio, infrarrojo, etcétera, que tampoco la podemos ver, pero es mucho más grande la longitud de onda y no hace daño a las moléculas orgánicas. Bueno, la clorofila de las plantas absorben una longitud de onda dentro del espectro de la luz visible. Por eso vemos a las plantas verdes, porque la clorofila absorbe justo la longitud de onda del color verde, por eso las vemos verdes a las hojas y todo eso, ¿sí? Distintos colores, más que nada el verde. Entonces es un importante recurso para el ecosistema.
aparte de también aprovecharlo para poner en funcionamiento distintas maquinarias, qué sé yo, luz, ahora que se está usando también paneles solares para, para tener luz, para tener electricidad, ¿sí? O sea que la energía también es un recurso importante. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. Paro así como para que, porque por ahí Bien, yo bien, hablo y no tengo ni tiempo de por ahí decirme, bien. bueno, temperatura y los individuos. O sea, esa temperatura, esa energía, a lo largo de los tiempos, ¿sí? De la evolución de los organismos, ha influido en lo que es la selección natural de los individuos. Entonces ha originado dos tipos de individuos. Antes se les decía de sangre caliente y de sangre fría, ¿no? Porque decía, bueno, son los de sangre caliente, son los que se pueden mover a todas horas, con frío, con calor, son animales que pueden cazar cuando las temperaturas son muy bajas, y bueno, y la sangre fría no, se tienen que resguardar cuando hace frío, bueno, esos términos son muy subjetivos, son poco exactos, entonces se los sacó de los libros directamente, chau, fueron, pero a veces, bueno, los escuchamos por ahí, pero no se habla más de ese sangre caliente y sangre fría, lo que se habla de es homeotermos y poiquilotermos, ¿sí? Y ahora hay dos que están explicaditos, hay dos clasificaciones más, pero veamos, una más satisfactoria es a los organismos decirle homeotermos y poiquilotermos. Los poiquilotermos, ¿cómo los definiríamos? Cuando la temperatura ambiental varía, ¿sí? O sea, ¿qué sería? A ver si está la definición por ahí, si no te la doy yo. Porque no me gusta ver. Claro, ahí está. No hay una definición colocada, pero bueno. Los poiquilotermos serían individuos que la temperatura corporal es variable. Lo voy a ir anotando. A ver. Poiquilotermos serían animales, ¿sí? O seres vivos, en realidad. Vamos a sacar eso de animales, porque vamos a... Ay, se me salió el cosito. Bueno, borrar todos los dibujos. Se me salió el mausito de... A ver, espera un segundito. Bueno, no importa. No me anda más el cosito. Bueno, poiquilotermos serían aquellos individuos que muestran una temperatura corporal variable, o sea, que pueden cambiar la temperatura, variar la temperatura. ¿Cuándo? ¿Por qué lo hacen eso? Porque la temperatura del ambiente cambia. Entonces ellos varían esa temperatura corporal por el ambiente. Ponele un reptil, cuando la temperatura, qué sé yo, del ambiente es 40, ellos va a aumentar su temperatura corporal a 40. Entonces tal vez a 30 y pico, no sé si 40, pero 35, lo que sea. Entonces ahí van a poder realizar sus actividades, como reproducirse, alimentarse, correr, etc. Cuando la temperatura, por ejemplo, de la noche disminuye, ellos se van a tener que resguardar porque no van a poder caminar, no van a poder correr. Entonces pueden ser víctimas de algunos depredadores. Esa sería la definición de poiquilotermos. Los homeotermos son individuos que mantienen su temperatura corporal aproximadamente constante. ¿Sí? Los homeotermos mantenemos, digo, porque son los mamíferos y las aves,
mantenemos la temperatura corporal constante. Aproximadamente constante porque viste que a veces, bueno, ahora que si vas a algún lugar te van tomando, yo no sé, el trabajo mío de la mañana, por ejemplo, todos los días me toman la temperatura, y me doy cuenta cómo varía. Una vez tengo 36, la otra vez 36,3, la otra 35,9. Por eso no es que siempre es pegado igual, sino que va modificándose según mis requerimientos, ¿no? Pero bueno, más o menos aproximadamente es constante, independientemente de cómo está afuera el ambiente. ¿Sí? Bien. Uno de los principales problemas de esa clasificación que estábamos hablando es que, por ejemplo, hay individuos que son poquilotermos, por ejemplo, peces antárticos, por ejemplo, que siempre tienen la misma temperatura. ¿Por qué? Porque el lugar en donde viven mantiene la temperatura estable. Entonces, como que esas definiciones también los científicos las han sacado, de homeotermo y poquilotermo. Entonces han dado dos definiciones mucho más satisfactorias para dividir a los organismos. ¿Cuáles son? Endotermos y ectotermos. Y vas a ver por qué. Porque dice, los endotermos regulan su temperatura mediante la producción de calor dentro del propio cuerpo. O sea, ¿qué significa? Los endotermos, que son los mamíferos, te lo vuelvo a repetir, los mamíferos y las aves, lo que tenemos es un sistema de regulación de la temperatura, que nosotros, por ejemplo, está en el hipotálamo. Entonces, cuando necesitamos, por ejemplo, tenemos alguna enfermedad, algún virus, alguna bacteria, generalmente va a subir el termostato, cosa de que nosotros tengamos un poquito más de temperatura, 37, 37,5, 38, para luchar contra esos organismos. Pero después, si no, lo va a tener en ciertos límites, como yo te comentaba, 36 o 35,5 a 36,6, poner 36,7. Entonces es como un termostato que hace que nosotros tengamos la temperatura constante, independientemente de la temperatura ambiente. En cambio, los ectotermos dependen de fuentes exteriores de calor. Entonces ahí, estos pececitos, ahí ya los podemos poner en ectotermos, porque no es que está bien, van a tener una temperatura siempre constante, pero ¿por quién? Por el agua, no porque ellos tienen un sistema de regulación interna. Entonces van cambiando las definiciones para que nosotros podamos, digamos, entender un poco más por qué mantienen su temperatura constante y por qué varían su temperatura. No es como solamente decirlo con esa definición, sino que endotermos regulan la temperatura corporal porque la producen, el calor, nosotros producimos el calor dentro de nuestro cuerpo, que ahí va a variar dependiendo los individuos, las especies, y ectotermos porque dependen de fuentes externas de calor. ¿Quiénes son? Las plantas, las algas, los hongos, las bacterias, ¿qué más? Muchos animales, muchos animales que están dentro del reino animal, pero ¿quiénes somos endotermos? Los mamíferos y las aves. Todos los demás son ectotermos. Por ejemplo, acá tenés un reptil, ¿sí? Que, bueno, es sobrecalentado, bueno, porque está en el solcito para poder realizar su metabolismo cuando hay altas temperaturas. Ya cuando el aire se enfría, su sangre va a estar, digamos, disminuida en su temperatura, entonces no va a poder hacer su metabolismo. Entonces, ¿cómo sacan, digamos, la temperatura estos animalitos? Bueno, vas a ver que está explicadito distintos tipos de regulación de calor. Por ejemplo, la radiación es ponerse directamente en el sol, ¿sí? Entonces te aumenta la temperatura con radiación. O puede ser también por conducción. Si a una roca es calentita, se ponen en la roca o en el suelo. Viste que a veces tocas una roca, un suelo está caliente. Bueno, ellos también aprovechan esa energía de una roca, no hace falta que esté el sol. Y puede ser por convección, por meterse en algo líquido, por ahí un agua que está caliente,
o el vapor de agua del ambiente también lo calientan y puede realizar sus actividades. Entonces tenés radiación, convección y conducción. Y bueno, hay ventajas que tienen los animales ectotérmicos y hay desventajas. Y hay ventajas de la endotermia y hay desventajas, como todo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser animalitos ectotérmicos, no? Porque uno dice, bueno, pucha, pobrecito, porque no pueden salir o no pueden hacer todas sus actividades todo el día. Bueno, no, porque tiene sus ventajas también ser así. ¿Por qué? Porque la energía, ¿sí? La energía que ellos que consumen, no todo va, o sea, toda esa energía que consumen la utilizan para metabolismo, como locomoción, digestión, crecimiento, excreción, y pueden funcionar muy bien, ¿sí? Con toda esta energía que utilizan. Entonces, se ahorran energía, porque no la gastan en controlar la temperatura, ¿sí? En controlar la temperatura. Entonces, es como que tienen energía de sobra. No controlan la temperatura corporal. Bien. Entonces, durante la noche, cuando baja la temperatura corporal de estos animales disminuye. Entonces, no es que tratan de ahí de usar energía, sino que ahorran energía, eh, digamos, guardándose, ¿sí? En el abrigo de algún, qué sé yo, de alguna cueva, de lo que sea, ¿no? Entonces no gastan energía en controlar la temperatura, sino que gastan toda la energía en el crecimiento, en reproducción, etcétera. Toda su energía metabólica. Y la endotermia también tiene su ventaja de que pueden alimentarse los animales en cualquier momento del día. Por ejemplo, las ballenas pueden ir a la Antártida a consumir krill, por ejemplo, ¿no? Donde las temperaturas del agua están casi por bajo cero, ¿no? En cambio, por ahí otros peces no lo pueden hacer, porque los peces son ectotérmicos. Entonces esa es también la ventaja de nosotros, ¿no? Que también gastamos energía en controlar la temperatura, pero ¿por qué? Para poder alimentarnos en lugares donde no están alimentándose los ectotermos. Bien, entonces tenemos dos grupos de animales que antes se le decía sangre fría y sangre caliente. Chau, eso no funciona más. Poikilotermos y homeotermos, pero como queda medio ahí rara las dos definiciones, muy, ¿cómo es que se llama? Muy pobres, se colocó el término endotermo y ectotermo. Bien, entonces dijimos que estos animales pueden resguardarse, acá tenemos por ejemplo la palabra abrigo, que los seres vivos, por ejemplo, más los ectotermos, pero también obviamente los endotermos, nos resguardamos ante condiciones meteorológicas adversas o frías, por ejemplo, para los ectotermos. Y bueno, tenemos distintos abrigos, que puede ser una cueva, puede ser, qué sé yo, hacer galerías en la nieve, dice como los conejos y otros mamíferos. Bueno, puede ser un tronco de un árbol. Buscamos un ser humano, pues una casa, ¿sí? Buscamos distintos abrigos para afrontar esos cambios o variaciones en las condiciones del medio, las condiciones meteorológicas, ¿no? Eso se llama abrigo. Después tenés también el soporte. Soporte es solamente un término que se utiliza para toda la superficie sobre la que se apoyan o desplazan los organismos vivos dentro de un ecosistema. O sea, si vos tenés un organismo, qué sé yo, un ave, y va a ser tal vez la tierra, y va a ser el suelo, y una rama de un árbol, o el aire para un ave. Si es, qué sé yo, una planta flotante, va a ser un río, el agua.
si, qué sé yo, un líquen que están sobre las rocas, viste que esa asociación alga y hongo está sobre las rocas, entonces la roca sería un soporte. El suelo también puede ser un árbol, el agua, como dijimos, el aire, bueno, todos son soportes. También un barco hundido puede ser un soporte, un tronco de un árbol que se cayó en un bosque también puede ser un soporte para diferentes organismos. Y el espacio es un lugar donde vivir, ¿sí? Que hay dos tipos de espacio. Está el espacio ese que es un lugar para donde vivir, que puede ser muy pobre, muy chiquito, como una ballena, por ejemplo, dice la ballena no podría vivir en un estanque. Bueno, eh, hay lugares donde son muy pobres, muy chiquitos su espacio, pero hay lugares muy grandes, o sea, dependiendo del animal donde vive y de cómo el ser humano también influye en el espacio del ser vivo, ¿no? Pero es el lugar donde vive. Ahora, vos tenés un espacio mínimo necesario que tiene que tener cada individuo, cada especie para proporcionarle alimento, protección, reproducción, etcétera. Bueno, eso se denomina espacio vital. Es el espacio mínimo que necesita para vivir esos individuos. Y el territorio es, algunos seres vivos obviamente, tratan de tener un espacio de exclusividad en el cual no admiten que hayan otros animales de su especie y menos de otra especie, tal vez, a veces. Pero bueno, a veces dejan que otras especies se acerquen, pero no de su misma especie, que es el territorio clásico de los animales salvajes, leones, qué sé yo. Pero bueno, la mayoría lo tiene, ¿no? Hasta los perros, bueno, gatos tienen su territorio, que es una exclusividad, más que nada en épocas de reproducción, por ejemplo. Ese sería territorio. Entonces, un espacio vital y un territorio. Muy bien, terminamos con la guía 1 de ecología. Faltaría la otra parte de ecología. Entonces ahora te pido que hagas todo el trabajo práctico ya completo de que estamos viendo acá, de la guía número 1. Ves que hay textos para hacer, bueno, están algunas respuestas también tenés, para que hagas, y lo mismo, a ver, del campus. Acá tenés, bueno, te voy a poner los videos, te los voy a colgar, así los tenés. Y bueno, acá también tenés un montón de videos más para ver. Y acá tenés tareas, ¿sí? Un texto de ecosistema, hacelo porque está muy bueno. Ves que dice, es chiquito, tampoco es mucho. Y tenés que poner, ves que es biotopo, que es biocenosis, tipo de ecosistema, soporte, abrigo, espacio, ¿sí? Hacelo, me lo mandás por acá. Ay, creo que esto es porque me sale a mí, pero creo que a vos te pone como para que lo subas. Esto porque me sale a mí. Una tarea de ecología también para hacer. Hay videos para elegir, bueno, eso míralo, léelo. Y el cuestionario y la evaluación. ¿Sí? Eso sería como tarea. Terminar el trabajo práctico y la evaluación previo a haber, bueno, visto los videos y todo eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? No, ¿No? voy re bien, Bueno, entonces, entiendo todo. justo terminamos, así que yo diría que no, que terminemos. No importa la horita, cualquier cosa la recuperamos después, ya vemos. Pero justo que terminamos las dos guías, yo diría que terminemos acá. Y así la semana que viene empezamos directamente con las guías nuevas. Si tenés preguntas, acordate siempre de mí. Bueno, Bueno, gracias, Lucía. Que estés muy bien. Buen finde. ok. Nos vemos el jueves. No, muchas gracias a vos. Igualmente, hasta luego.